Hoy nos preguntamos qué podemos hacer para erradicar la contaminación sonora en nuestro país. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. No más bulla en las calles. El exceso de ruidos ocasiona estrés. Demasiada bulla en las ciudades puede generar pérdida de audición. No a la contaminación sonora en las calles. Algunos distritos superan los estándares de calidad ambiental. Merecemos una ciudad tranquila. No se puede evitar, pero sí controlar. Las construcciones molestan a la mayoría de ciudadanos. Las soluciones son la cultura y respeto. El ruido aturde y cansa. Existe un uso indiscriminado del claxon. Más fiscalización de los niveles de ruido por zonas. Los ruidos excesivos generan riesgos a la salud. ¿Cómo erradicar la contaminación sonora en el país? Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Antonio Álvarez, él es especialista en temas municipales, y también nos acompaña Adi Chinchay, quien es subdirectora de calidad ambiental del OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Bienvenidos a Debate y Diálogo. ¿Qué es contaminación sonora? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contaminación sonora? Se lo preguntamos a Adi Chinchay. Muchas gracias, Violeta, por la invitación. Bien, cuando hablamos de contaminación sonora implica todos aquellos niveles de ruido que causan molestia y malestar en las personas y que, claro, puede ocasionar tal vez ciertos problemas de salud, desde los más pequeños como el estrés, el insomnio tal vez, hasta los más graves, ¿no? Como la pérdida de la audición, dependiendo de qué tan frecuente sea la exposición y qué tanto tiempo dura esta exposición a diferentes tipos de ruido y niveles de ruido, claro. Es decir, que impacta negativamente un nivel muy alto de ruido, sobre todo cuando hablamos de que vivimos en un país en el que escuchamos todo el tiempo, por ejemplo, el ruido de las bocinas de los carros, ¿no? El claxon, que estamos caminando y a lo mejor podemos tener estrés simplemente por estos sonidos que son bastante fuertes. Pero ¿quién se encarga en todo caso de regular, de controlar este tipo de ruidos, este tipo de sonidos? ¿Qué nos dice al respecto Antonio Álvarez? Bueno, el gobierno en los últimos años, el gobierno central, ha dictado una serie de medidas de carácter legal para que éstas se vayan aplicando a nivel de gobierno local, a nivel de gobierno provincial. Y bueno, son casualmente estos gobiernos locales los que en primera línea tienen la responsabilidad del control ambiental, ¿no? Por intermedio de sus ordenanzas, recogiendo los dispositivos legales que el gobierno central establece. Efectivamente, como tú lo has dicho, sueles escuchar los bocinazos, los ruidos de los aviones, helicópteros, talleres de mecánica, qué sé yo, y los principales afectados y directamente afectados, para empezar, bueno, son los ciudadanos, son los vecinos de los distritos. Por eso es que el control empieza ahí, ¿no? Con los gobiernos locales. ¿Pero usted cree que de alguna manera hemos naturalizado esta clase de sonidos o estos ruidos y digamos que lo tenemos como un elemento más en la vida cotidiana? De cierta forma, pero creo que el Estado ha hecho muy bien en aplicar el marco normativo en los últimos años, la creación del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, la institucionalización de la OEFA, por otro lado, hace obviamente que esto ya no forme parte pues, de nuestro día a día, sino que se establezca ya límites, ¿no? Basta ya de ruido, basta ya de contaminación sonora, y es hora obviamente de ponernos a actuar, ¿no? A tomar decisiones sobre el particular. ¿Pero somos conscientes realmente de que existe contaminación sonora en nuestro país? Por ejemplo, en la capital yo recuerdo un informe que emitió el año pasado, Discovery Channel, me parece, sobre el tráfico en la capital, ¿no? En Lima. Y era terrible, casi una pesadilla. Sin embargo, de alguna manera, y esto es una opinión personal, valga la redundancia, sí creo que hemos naturalizado esta clase de ruidos y quizás también es un tema de que nos falta un poco el sentido crítico para poder ir y denunciar y que pueda venir a fiscalizar el gobierno local respectivo, ¿no? Los municipios, etcétera. ¿Qué es lo que opina al respecto Adi Chinchay? Bueno, en efecto, creo que hay dos puntos tal vez desde los cuales nosotros podríamos partir para atacar este problema del ruido, ¿no? Si bien es cierto, el Estado tiene una función sumamente importante que es la de controlar, regular
y en algunos casos hasta sancionar si es que no se cumplen con los establecimientos, con los estándares que existen para ruido. También es muy importante, ¿no?, la función que realizamos todos nosotros como ciudadanos, ¿no? Desde el momento en el cual evitamos tocar la bocina de los carros, de los autos, y preferimos utilizar otras herramientas, etcétera, etcétera, creo que es sumamente importante, ¿no? Y respetar mucho al otro, ¿no? Es bastante importante, o el hecho de que simplemente ya no coloque la música muy alto o muy fuerte porque me puede gustar a mí pero no al vecino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que son dos temas muy importantes. Uno es a nivel cultural y otro, por supuesto, también es a nivel del Estado, ¿no? Y los niveles de ruido, por ejemplo, ¿cuáles son los niveles de ruido permisibles, aceptados, los recomendados a lo mejor por la Organización Mundial de la Salud, los que son adecuados en un ambiente o en una zona residencial, luego en una zona, por ejemplo, de hospitales, de colegios? Así es. Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros como Estado contamos ya con una regulación de estándares de calidad ambiental. ¿Qué son los estándares de calidad ambiental para ruido, ¿no? Regulan y determinan hasta dónde máximo debe de existir ciertos niveles de ruido, ¿no?, en determinadas zonas. Tal es así que tenemos un decreto supremo desde el año 2003 que lo regula y establece 4 tipos de zonas. Una zona de protección especial, que es, digamos, la más restrictiva, que es donde están los hospitales, los orfanatos, los centros educativos, ¿no? Y por tanto requieren una protección especial, que establece un máximo de 40 decibeles en la noche y 50 decibeles por día. Los decibeles son una unidad de medida utilizada a nivel técnico para medir esos niveles de ruido, ¿no? Mientras más decibeles haya, mayor ruido hay. Entonces, 40... Para ponerles un ejemplo, ¿no? 40 decibeles en la noche, ¿no?, cerca de un hospital es como ir a una biblioteca, ¿no? Es decir, casi no hay nada de ruido para que todos puedan descansar. Si hablamos de 50 decibeles, podríamos mencionar una conversación en voz baja, ¿no?, que es, digamos, el ruido que debería haber durante el día. Eso es para una zona de protección especial. Existe una segunda zonificación, que es la zona residencial, que es donde están las casas, las viviendas, ¿no? Entonces, en el caso de la zona residencial, se utiliza, ¿no?, como estándar 50 decibeles durante la noche, que es menor, y 60 decibeles durante el día, que es ya una conversación un poco más fuerte, ¿no?, para hacernos un ejemplo. Puede ser nuestra conversación que esté enmarcada en los 50, 60 en los 50 decibeles. Creo yo que es lo normal, los 60 es un poquito más fuerte ya. Entonces, para poner más o menos un ejemplo, ¿no? Ahora, adicionalmente, existe otra zonificación, que es la zonificación comercial. O sea, donde están los comercios, ¿no?, donde la gente compra sus cosas en el día a día, qué sé yo, y establece los decibeles como máximo 60 durante la noche y 70 durante el día. Entonces 70 ya es una conversación fuerte, con un poco de música, la televisión prendida también, y es un poco más molesto, ¿no?, por no decir ya establece cierta molestia, ¿no? Y finalmente tenemos una zonificación que es la industrial, ¿no?, que establece 70 decibeles durante la noche y 80 durante el día, que ya es mucho más fuerte. Entonces, siempre ya los que superan de 80 decibeles causan bastante molestia ya para el oído, ¿no? Zonas industriales, qué sé yo, por ejemplo, tipo la Avenida Argentina, donde hay muchas industrias en su momento. Entonces, sí está regulado y sí existen, ¿no?, en este nivel estándares de calidad ambiental que permiten determinar los niveles de ruido. Claro, pero se puede llegar a estos decibeles de zonas industriales cuando al lado de una casa, en una zona residencial, están realizando una construcción, ¿no? Hay una obra, un proyecto inmobiliario. ¿Existen estos casos? ¿Qué se debe hacer al respecto? ¿Qué pueden hacer los vecinos, los ciudadanos para mantener una buena calidad de vida? Esos son temas muy recurrentes, lo vemos todos los días. Los primeros llamados para controlar ese tipo de quejas vecinales son las áreas de fiscalización de los distintos corporativos municipales. Entonces se suele dar muchos casos que en zonas urbanas tienes un proyecto inmobiliario de 8 o 10 pisos que le puede tomar 8 a 10 meses estarse ejecutando. Entonces, desde las 8 de la mañana, a veces 7 de la mañana, estás con el ruido que hacen los obreros, después con el martillo hidráulico, la retroexcavadora, el sonido y es constante. De estos camiones cuando retroceden. Imagínate, es tremendo, ¿no? Entonces, es ahí donde actúan las municipalidades, los gobiernos locales, con sus equipos, con sus sonómetros, van obviamente a detectar los niveles de ruido que ya ha precisado acá la colega, ¿no?, para ver pues cuándo se exceden o no se exceden de los límites. Pero acá lo cierto y concreto es que incluso si no se exceda,
según los dispositivos legales, existe también contaminación auditiva. El solo hecho de tener este tipo de ruido de manera constante y perenne ya implica que en el transcurso del día o las horas de tenerlo ahí constante y perenne hay una contaminación de carácter sonoro. Entonces, cuando se suele intervenir, vienen las famosas multas, vienen las notificaciones de infracción y obviamente se inicia todo un procedimiento administrativo para, obviamente, tratar de paliar este tema de la contaminación sonora, ¿no? Es decir, que las municipalidades son, digamos, las llamadas a fiscalizar, ¿verdad?, la situación. ¿Qué deben hacer los vecinos? ¿Qué debe hacer la población? Quienes nos están escuchando, por ejemplo, que viven en diversos distritos, en este caso de la capital, ¿a quién llamar? ¿Cómo organizar? ¿Pedir? ¿Exigir? ¿Qué? A ver, todo eso te lo va a permitir el marco normativo que maneje cada municipalidad. Hay municipios que tienen una ordenanza bien detallada respecto al tratamiento del ruido molesto en su jurisdicción, como hay algunas que no lo tienen o la tienen de manera liminar, ¿no? Entonces, mientras tú tengas un mayor marco normativo dedicado al tema del ruido en tu distrito, mejor vas a poder atender al vecino. ¿Te das cuenta? Incluso hay municipios que establecen en su ordenanza la forma en la cual tienen que ser colocadas estas máquinas, ¿no?, que te hacen ruido constante todo el día y establecen protocolos específicos. Otros sencillamente no lo tienen y se dedican solamente a medir el tema del ruido. Mira lo importante. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el vecino que tenga al costado un proyecto inmobiliario que todos los días le retumba el oído con ruido molesto? Quejarse a su gobierno local. Y su gobierno local, en atención al marco normativo, verá qué tipo de satisfacción administrativa le da obviamente al vecino. ¿Y qué municipios sí tienen protocolos establecidos, reglamentos específicos contra la contaminación sonora y también en relación con la fiscalización y las multas posteriores? Yo te pongo un ejemplo, uno nomás para detallar. La Municipalidad de Miraflores tiene una ordenanza, la 364, que es del 2011. Bien objetiva, bien precisa, ha detallado un protocolo para cada supuesto específico, inclusive el tema de las construcciones, ¿no?, por ejemplo. Pero si tú comparas este marco normativo tal vez con el de algún distrito en el interior del país, te vas a dar cuenta de la diferencia que puede haber, ¿no? Todo depende mucho del marco normativo. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos para seguir hablando de este tema, cómo se mide el ruido, sobre todo los puntos críticos de nuestra capital, ¿no? Vamos a hacer nuevamente la pregunta para nuestras redes sociales, ¿cómo erradicamos la contaminación sonora en el país? ¿Y cuál cree usted que es la mayor fuente de contaminación sonora? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Ya volvemos con más. Estamos hablando sobre contaminación sonora en Debate y Diálogo. Nos acompaña Antonio Álvarez, él es especialista en temas municipales, y también Adi Chinchay, subdirectora de calidad ambiental del OEFA. Bien, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Antes de continuar con este debate y con este diálogo, vamos a presentar el informe que hemos preparado sobre el tema. Adelante. En Lima han sido identificados 37 puntos con un alto índice de contaminación sonora, lo que conlleva que personas sufran de estrés, problemas de sueño, sorderas y agresividad, según un estudio del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. Para la Organización Mundial de la Salud, el límite permisible de ruido para el oído humano es de 55 decibeles. Sin embargo, un estudio realizado por el OEFA en 2013 arrojó que en el cruce de las avenidas Malecón Checa y Próceres de Independencia, en San Juan del Lurigancho, el nivel de ruido alcanzó los 96.4 decibeles. A este se sumaron otros 9 puntos en la capital, donde el ruido superó los 80 decibeles. La Coordinadora Nacional de la Estrategia Sanitaria de Seguridad Vial del Ministerio de Salud señaló que en Lima estamos expuestos sobre todo al uso excesivo del claxon y al volumen alto de la música en el transporte público. A esto se suma el ruido de las construcciones acrecentado por el boom inmobiliario. Actualmente existe un reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para el ruido, donde se indica que son los ministerios y municipalidades los encargados de establecer los límites y regular los niveles permisibles. Cabe destacar que según la Ley Orgánica de Municipalidades, estas tienen la autoridad de sancionar a quien exceda los límites establecidos.
Bien, existe un reglamento, escuchábamos en el informe de estándares nacionales de calidad ambiental para el ruido, que era también lo que nos comentaba Adi Chinchay, y que las municipalidades son finalmente quienes están encargados de establecer estos límites, regular los niveles permisibles, ¿verdad? La OEFA, ¿cómo ayuda a estos gobiernos locales a que pueda trabajar para acabar finalmente con la contaminación sonora, en todo caso mitigar la contaminación sonora? Empecemos por ahí. Sí, mira, nosotros como EFA tenemos una función, tenemos dos funciones, ¿no? La primera es fiscalizar directamente a algunas empresas que son de nuestra competencia, como en diferentes sectores, minería, hidrocarburos, etcétera, ¿no? En lo que respecta a ruido, si bien es cierto, son los gobiernos locales, las municipalidades provinciales y distritales quienes tienen que controlar, realizar sus reglamentos, tipificación de sanciones. Nosotros como EFA supervisamos que estas municipalidades cumplan con ejecutar a cabalidad sus funciones, dentro de ellas también controlar los niveles de ruido y eventualmente hasta sancionar. Entonces, ¿cuál es el rol que el OEFA ha venido realizando hasta la fecha? Es cada vez que realiza una supervisión, siempre tratar de capacitar a los funcionarios que se encuentran en las municipalidades. Hace poco el OEFA ha sacado también un brochure explicando una serie de instrumentos técnicos, y dentro de este brochure también se explica, es como un coquito, ¿no? Bien explicado, de modo bastante sencillo y fácil, cómo se utilizan o qué es la contaminación sonora, qué es un sonómetro, para qué sirve, y no solamente con eso, como a través de brochures, a través de talleres de capacitación en Lima, en provincias. El pedido constante también de apoyo para capacitaciones en provincias se ha observado. Hemos ido a varios lugares como a Maynas, estamos por ir a Santa Anita, Huancayo también parece que hemos ido, Ucayali, a Loreto. Entonces, justamente capacitando en el uso, y no solamente eso, ¿no? Sino que entendemos que las municipalidades a veces no lo aplican porque no lo saben, no saben cómo utilizar. Entonces tiene que ir el ingeniero a explicar cómo se usa y a capacitar y a enseñar. Entonces creo que es un trabajo a largo aliento, y justamente para poder iniciar un trabajo para que las municipalidades no comiencen de cero, es que el OEFA en el año 2013 realizó una campaña de medición de ruido en Lima y en el Callao, ¿no? Entonces, en esta campaña de medición de ruido en el año 2013, y justamente hace poco vi que mencionaron algunos de estos puntos donde se encontró los puntos críticos, que son aquellos que superan los 80 decibeles. Es decir, independientemente de la zonificación que tengan, lo superan todos. Se llega hasta 100 decibeles, ¿no? Así es, que ya es crítico, imagínate, ¿no? El ruido es insoportable. Entonces, para poder identificar cómo es que ha variado, ¿no?, estos niveles de ruido identificados en el 2013 al 2015, y poder apoyar de algún modo a las municipalidades para que comiencen a controlar, no de cero, sino ya con cierta data objetiva, es que este año nuevamente el OEFA ha realizado una nueva campaña de medición de ruido en Lima y en Callao y en provincias. Te comento, ¿no? Del 20 al 29 de mayo nosotros tuvimos una campaña bastante intensa de campaña de medición de ruido tanto en Lima como en el Callao. Hemos monitoreado al final 224 puntos en Lima, 26 en el Callao, en todos los distritos, los 43 de Lima, los 6 del Callao, y tenemos ya la data, inclusive hasta la comparación de estos puntos críticos del año 2013 con los del 2015, ¿no? Y estamos justamente en eso, para que después con los resultados puedan ser derivados y comunicados y compartidos con las municipalidades, ¿no? Para que ellos ya decidan adoptar las actividades que se consideren convenientes, pero con una base objetiva, identificándose ya los puntos más críticos. ¿Cuáles serían estos puntos críticos? ¿Podría darnos un ejemplo de un punto sí, claro que sí. Por ejemplo, especialmente conflictivo, que esté afectando la salud de las personas, aunque muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta y no sabemos por qué estamos tan irascibles, por qué estamos a lo mejor nerviosos, por qué nos sentimos mal, y es por esa contaminación acústica, el ruido? Claro, o hasta el insomnio, que parece algo tan sencillo, y a veces es porque simplemente hay ruido, ¿no? No se puede dormir bien. Presión alta también está Presión alta también, tensión, tensión también, en algunos casos hasta vértigo, ¿no? Dependiendo de la situación, y por supuesto pérdida de concentración, ¿no? Si alguien está trabajando y están con el ruido al costado, con los carros, a veces no se puede concentrar uno y no se puede trabajar bien, ¿no? Pérdida de productividad en este caso. Bien, por ejemplo, si hablamos del Callao, ya tenemos varios puntos. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, hay varios puntos en Bellavista, los puntos más críticos.
Mismo en el Callao, en Carmen de la Legua Reynoso, en la avenida Elmer Fosset, recordemos que se ha incrementado la cantidad de autos en todo el parque automotor y es por eso que también existe un incremento de estos niveles de ruido. Tal es así que nosotros vemos, tal vez de modo general, es que estos puntos críticos, que son aquellos que superan los 80 decibeles, y los comparamos los que hemos medido en el año 2013 con los que hemos medido en el año 2015, podríamos decir que en algunos casos se han incrementado, en otros han disminuido, ¿no? Pero de todas maneras vemos ese incremento, ¿no? Tal es así, solo para ponerte un ejemplo, ¿no? Hay un punto que es la avenida Santa Rosa con Oscar Benavides, o sea que es la avenida colonial, bastante recurrente, que es una zona de aplicación comercial. En el 2013 tenía 78,9, en el 2015 es 86,3. Es bastante fuerte, ¿no? Y así podríamos ir mencionando uno a uno otros puntos. Otra zona que es Guardia Chalaca con Girón Los Topacios, que es en Bellavista, que es una zona de protección especial, ¿no? Y tenía en el 2013 78,5 y ahora tiene 76,2. Bueno, ahí ha habido una disminución, pero igual, ¿no? Es una zona de protección especial y ha superado increíblemente los niveles. Hace varios años, en un punto de la avenida Bancay se registró cerca de 100 decibeles, más o menos, y según la información que tengo, el límite máximo en cuanto a esta medición es de 120 decibeles. Es decir, 120 decibeles, que es el nivel de estímulo en el que las personas empiezan a sentir dolor. Así es. Esto es increíble. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos mitigar la contaminación sonora, Antonio Álvarez? Para empezar, reforzar las políticas de los gobiernos locales. Si ya tienes el marco normativo, pues ponlo en ejecución. Sin embargo, no es menos cierto que hay algunos problemas por los cuales padecen algunos gobiernos locales, ¿no? Que es el tema presupuestal, lo cual implica llevarte al tema de infraestructura, lo cual implica llevarte al tema de capacitación del personal. Yo te aseguro que no todos los municipios locales o provinciales tienen a ingenieros capacitados que te hacen la medición del sonómetro. Lo que tienen es a personal capacitado, que es distinto. Entonces, mira tú ahí la diferencia, ¿no? Y otra cosa, obviamente, que este marco normativo se cumpla. Por ejemplo, yo te comento un caso. En el año 2003 es que se aprueba este reglamento de los estándares en la calidad del ruido. Sin embargo, en el 2013 hubo una queja en el distrito de Castilla, en Piura, respecto a las pruebas que hacía la Fuerza Aérea Peruana en el Grupo Aéreo número 7, y no tenían sonómetro. 2013, 10 años después que se dio este marco normativo. Entonces, es importante que los gobiernos locales a nivel nacional tomen muy en serio, tomen muy en cuenta este tema, ¿no? Programar mejor su sistema de administración, su sistema de recaudación y destinar un presupuesto específico al tratamiento del ruido, ¿no? Eso es básico, porque si no, nos vamos a dar con más casos de este tipo y va a quedar la insatisfacción de atender adecuadamente la queja de un vecino, ¿no? Bien. Vamos a presentar a continuación una encuesta que ha preparado nuestra producción y la pregunta de este sondeo es: ¿cuál cree que es la mayor fuente de contaminación, en este caso acústica? ¿Qué nos respondieron? Aquí va. Por la bulla de los carros, los taxis, que están ahí y molestan pues la contaminación. Los claxons de los vehículos. ¿Qué solución usted le daría a esto? Control por parte de la autoridad competente. El transporte público que no está debidamente regulado por las municipalidades, la libertad de ingreso de las unidades vehiculares usadas todavía. La alta frecuencia que emiten los vehículos, todo eso. La bulla de los carros. El claxon y a veces también las motos que muchos aceleran por acá. La bulla, ¿no?, de los carros al momento de que de repente hay tráfico. Antonio Álvarez, ¿qué le ha parecido la encuesta que hemos mostrado? Es un tema recurrente a nivel de gobiernos locales. La mayor parte de los vecinos que radican cerca de avenidas principales o incluso avenidas colectoras, es su principal queja. El tema de los claxons, el tema de la contaminación producida por el ruido, por los gritos mismos también, al momento de jalar, llamar a los pasajeros en determinados puntos, en avenidas principales, es un dolor de cabeza para el funcionario encargado del área de control y fiscalización.
¿no? Son las quejas recurrentes. ¿Cómo tratarlas? Hace un momento te hablé de desarrollar toda una estrategia administrativa para que, destinado el presupuesto adecuado, se dé un tratamiento a este tema. ¿Por qué? Porque irroga manejo normativo, manejo presupuestal, manejo de infraestructura, personal calificado, sonómetros debidamente calibrados, para que tú le puedas dar una atención adecuada. Si no lo haces, esto se va a seguir dando, se va a seguir repitiendo, y como lo dijiste al inicio del programa, nosotros nos podemos acostumbrar a este tipo de ruidos o incomodidades sonoras. Hay municipios, por ejemplo, que tienen colgados en su página web la medición del ruido en tiempo real, amarrado a vías principales, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, la Municipalidad de San Isidro. En su página web tiene la medición del ruido en tiempo real, por determinadas vías. Tú puedes entrar y lo puedes ver. Y puedes ver dónde está a 60 decibeles, dónde está a 50, dónde está a 70. Mira qué interesante. Responsabilidad municipal corporativa en tratar el tema del ruido. Mira. Sin embargo, esa realidad tal vez no sea propia de otros distritos, como lo repito, tema presupuestal. El tema presupuestal influye, aunque no lo creas. Estos sonómetros, que tienen que ser calibrados, recomendable dentro del año, ¿no? A través del Servicio Nacional de Metrología en Indecopi, tiene su costo y roga una serie de capacitación. Te decía hace un rato, yo estoy casi seguro que no todos los municipios tienen ingenieros operando los sonómetros. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento, qué tipo de situación administrativa le estamos dando al vecino? Entonces hay un tema ahí que tomar en consideración. Yo sé que esto no puede ser responsabilidad de los municipios, a veces se heredan administraciones que vienen de atrás para adelante, pero la intención está. Hay un municipio que acaba de reglamentar en abril de este año su ordenanza respecto a los ruidos molestos, 2015, cuando el decreto supremo prácticamente estaba dado en el 2003. ¿no? Entonces, mira cómo poco a poco se viene tomando en cuenta este tema del ruido y la contaminación sonora, ¿no? Por ejemplo, en la Municipalidad de Los Olivos, ¿qué pasaría si los estudiantes tanto de la Universidad César Vallejo como de la Universidad Privada del Norte se quejan finalmente porque frente a las universidades pues están los paraderos de los buses del Metropolitano, gritan los cobradores, llaman a más pasajeros con el claxon y son ruidos que no duran 1 minuto, ni 2 minutos, ni 3 minutos? Realmente perturbador. Entonces, nadie se queja porque finalmente quizás ya se ha naturalizado, o quizás no tienen a dónde quejarse, no tienen la información correcta, y quizás la municipalidad no tiene el sonómetro. ¿Qué pasa si se eleva, digamos, una queja para que se fiscalice y la municipalidad finalmente responde que no tenemos cómo medir el ruido, no tenemos la herramienta específica? Hay responsabilidad administrativa. No podemos decir que no tenemos sonómetro porque la gestión anterior me ha dejado sin caja, sin presupuesto. Exacto. No podemos decir, no tengo calibrado mi sonómetro porque me olvidé de enviarlo a Metrología de Indecopi. Hay responsabilidad administrativa. Y no te olvides que la responsabilidad es por acción u omisión. Entonces, yo creo que hay organismos como la OEFA, hace un rato lo comentó la colega, que se encarga obviamente de evaluar los procedimientos y hacer las recomendaciones del caso, ¿no? En tal caso habría que ver qué es lo que opina la OEFA sobre el particular. En todo caso, ¿se podría hacer una denuncia sobre estos problemas de contaminación sonora con la OEFA? Claro que sí, por supuesto. Nosotros tenemos un sistema de atención de denuncias, ya sea vía correo electrónico en la misma página web, o también vía llamada o modo escrito. Inclusive hasta tenemos un sistema de denuncias anónimo en caso de que alguna persona tema alguna repercusión, qué sé yo. Tenemos un sistema, ¿no?, para que justamente fomentar que aquellas personas que tienen temor o algo, una molestia, lo puedan hacer. Los números en caso de denuncias, y lo voy a decir de modo general, que es el 711-0078 y el 711-0079, o también pueden escribirnos a denuncias@oefa.gov.pe. Entonces, ¿y qué es lo que nosotros hacemos con esas denuncias? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar a la entidad de fiscalización ambiental responsable, en este caso de fiscalizar, que sería un gobierno local, dependiendo de la zona, claro, y de acuerdo con ello, hasta eventualmente nosotros, como en algún caso ha sucedido, también asistir y ir y realizar
¿no? El monitoreo, la medición de ruido en ese caso, pero siempre recordando de que nuestros datos son referenciales, ¿no? ¿Por qué? Porque la única entidad competente para hacerlo son las municipalidades, pero pueden tomarlo como una suerte de referencia, ¿no? ¿Y qué pasa si el ruido se origina dentro de una combi, dentro de un autobús de servicio de transporte urbano? La música está a todo volumen, hay una fiesta en esa combi. ¿Se puede realizar también la denuncia? En el caso ya cuando se trata de lugares cerrados o ambientes cerrados, no podríamos considerarla tal vez como un ruido a nivel ambiental propiamente, ¿no? Pero sigue siendo parte del espacio público. Sigue siendo parte del espacio público. Independientemente de eso, también se puede realizar la denuncia y se lo remitirá al organismo, o sea, a la autoridad competente, que en este caso es la municipalidad respectiva, ¿no? Para que ellos realicen y verifiquen. Es decir, ¿no? que ellos también. Si esta combi a lo mejor tiene una ruta que atraviesa 10 distritos, ¿a dónde se podría quejar pues el pasajero? Claro. Cuando pasó a lo mejor por el distrito de Breña, donde le toque, ¿existe un mecanismo al respecto? Sabes que siempre el problema que tenemos nosotros en Perú, y lo tengo que decir así, ¿no? A diferencia tal vez de otros países más avanzados, es que el sistema de transporte es bastante caótico, ¿no? Y es muy complicado realizar una adecuada fiscalización. Lo que sí sucede en otros lugares del mundo, donde solo 1 o 2 empresas de transporte, por ejemplo, son las encargadas, y en caso de que suceda una queja, pueden realizar y tomar medidas al respecto, ¿no? Que es creo que lo que se debería hacer acá, un sistema de transporte más ordenado. Entonces, ahora, no hay una autoridad única de transporte tampoco, ¿no? Sería en todo caso a la municipalidad de Callao, la municipalidad de Lima. Dependiendo de quién entrega la licencia, y eso también en la práctica sabemos que es un problema, porque si no me la da la municipalidad de Lima, voy a la del Callao, o si no me da la municipalidad del Callao, voy a la de Lima, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer ya, y eso es a otro nivel, es tratar de tener conciencia de que el sistema de transporte que tenemos actualmente pues no es el adecuado, ¿no? Deja mucho que desear y deberíamos mejorar, y con ello también mejorar los sistemas de fiscalización. ¿Qué nos puede decir sobre este último punto, esta curiosidad con fundamento, Antonio Álvarez? La verdad es difícil de controlarlo, pero en atención un poco a la experiencia fiscalizadora que he tenido, se puede realizar algún tipo de intervención, siempre y cuando estés en el momento y lugar oportuno. Se pone el caso que estás por la avenida La Marina, ves que hay un fiscalizador de tránsito, y abordarlo directamente, ¿no? El problema es qué pasa si es que no está. Igual tú puedes hacer llegar tu carta a la empresa de transportes, puedes hacer llegar tu carta al municipio, al distrito por donde ha estado pasando, para que vía recomendación, al menos de cierta forma, se vea satisfecha la queja del vecino y no quede la impunidad administrativa, ¿no es cierto? Si no se detecta en el momento, al menos recomendar, pero claro, siempre hacer algo. Si no hay siempre hacer algo. Alguien que fiscalice y no tiene el sonómetro a la mano, ¿cuál sería la prueba? Bueno, es difícil, pero obviamente, como yo te decía hace un rato, la recomendación. Oiga, señor, baja el volumen de su vehículo, está incomodando a los pasajeros. Tiene que bajarlo. Esa es la situación. ¿Y usted cree que también es una cuestión de cultura y de respeto el tema de la contaminación sonora? Disculpe que me adelante, pero es cierto. Es un problema de política social, definitivamente. Y dentro de lo que es la política social está esa falta de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Si yo voy a hacer mi fiesta, voy a hacer mi reunión social, y voy hasta las 3 de la mañana, no, pues ponerte a pensar primero, hay horarios. Segundo, hay límites, ¿no? Y tercero, ponte en el lugar de la otra persona, ¿no es cierto? Entonces, similar situación, similar criterio debe tenerlo también el empresario constructor, debe tenerlo el empresario que tiene su taller de mecánica, debe tenerlo el empresario que se dedica al negocio del ocio y la diversión. Entonces, en la medida que no tengamos esa cultura, yo creo que este tipo de situaciones se van a reiterar. Claro, pero ahí estamos apelando al sentido común, ¿no? Pero el sentido común en realidad dista mucho de ser común. Por supuesto, para eso existen las autoridades que regulan, para eso existe la OEFA. La OEFA, por ejemplo, a diferencia del gobierno local, maneja multas pues sustantivas, y la doctora no me va a dejar mentir, 10.000 UITs, si más no me equivoco, ¿no es cierto? Para temas distintos, lo máximo. Completamente diferentes. 10.000 UITs. Distinto, por ejemplo, a temas sancionarios locales, donde el máximo puede llegar a 25% de la UIT. Mira qué disuasivo pretendemos ser con el tema del ruido. ¿Te das cuenta?
Entonces, yo creo que hay que reforzar un poquito el tema del marco normativo para poder atender a satisfacción a los vecinos y ciudadanos limeños. Y volver también con el tema de la cultura, el respeto, ¿no? Educación vial, sobre todo respeto y ponerse en los zapatos del otro. ¿Usted está en esa posición? Pero definitivamente, ¿no? Son, como te mencionaba desde un inicio, son dos temas. Por un lado, te dice el Estado no hace nada, o las municipalidades, qué sé yo, que puede ser cierto hasta determinado nivel, ¿no? Pero por otro lado también identificar qué cosa es lo que nosotros mismos no estamos haciendo o estamos haciendo que cause molestia a otras personas en estos casos de ruido, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando he mencionado un caso hipotético de la combi con el ruido, la música a todo volumen, ¿qué pasaría si de casualidad hay una persona que está fiscalizando, alguien se baja y dice, señor, por favor suba, observe esto, si tiene un sonómetro de una vez hay que medir los decibeles, y los demás pasajeros seguramente habrán muchos que se quejarían, ¿no? Déjennos acá, queremos seguir avanzando en la ruta, nosotros estamos bien, o sí nos molesta, pero la verdad es que, ¿para qué nos vamos a quejar? Claro, puede ser, en todo caso, siempre con la fiscalización ambiental lo que se intenta hacer es disuasivo y preventivo, ¿no? Es prevenir más que sancionar, y esa siempre ha sido la regla que considero que podrían seguir las municipalidades, y es también la regla que el UEFA ahorita viene utilizando, no es sancionar por sancionar, ¿no? En realidad nosotros sancionamos ahora en casos bastante excepcionales, siempre tratando de disuadir y de prevenir, ¿no? Siempre es la principal finalidad, prevenir. Bien. ¿Podemos mitigar la contaminación sonora? ¿Cómo? Escríbanos a las redes sociales @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook Debate y Diálogo. Ya regresamos para seguir hablando del tema. Regresamos con Debate y Diálogo. El día de hoy estamos hablando sobre la contaminación sonora. Nos acompaña Antonio Álvarez, especialista en temas municipales, y Adi Chinchay, subdirectora de calidad ambiental del OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Tenemos algunas preguntas en las redes sociales. Nos escribe, por ejemplo, Fiorella Lizárraga, ¿cómo cree usted que se podría controlar la contaminación sonora, sobre todo en avenidas principales? Adi Chinchay. Bueno, definitivamente aquí el rol es de las municipalidades, ¿no? De las municipalidades distritales y provinciales dentro del distrito del cercado, ¿no? Realizando la denuncia ante la municipalidad, o en todo caso si teme alguna repercusión o qué sé yo, podría también realizarlo ante el OEFA, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer es tramitar esa denuncia y enviarlo al organismo que es competente, en este caso la municipalidad. Bien, tenemos una sorpresa ahora mismo en este bloque, porque mientras nosotros estamos conversando hay un ingeniero que está midiendo el ruido, midiendo con esta herramienta que se llama sonómetro los decibeles, que actualmente se encuentra aquí en este estudio de televisión, en este set de Debate y Diálogo. El ingeniero ambiental de la Dirección de Evaluación de OEFA, Juan Carlos Moncada, se encuentra realizando esta evaluación aquí. Queremos saber cuántos decibeles son los que marca esta conversación, o en este caso esta presentación que acabo de hacer. Lo escuchamos. Buenas noches, gracias por la invitación. Como podemos apreciar aquí en la pantalla del sonómetro, en estos momentos se está registrando un nivel de presión sonora, o lo que normalmente conocemos como nivel de ruido, de aproximadamente 62 a 60 decibeles, ¿no? Que es lo normal para este tipo de situaciones, una conversación, ¿no?, entre dos o más personas. 62 decibeles, 60 decibeles, pero esto quiere decir que, según lo que nos comentaba Adi Chinchay, especialista, nos decía que en horas de la noche en una zona residencial lo ideal era unos 50 decibeles, es decir que ahora mismo estamos haciendo muchísimo ruido, ¿verdad? Para una zona residencial. Así es, ya estaríamos superando el estándar de calidad ambiental, ¿no? De la norma. Y esto no se cumple, porque la verdad es que nosotros estamos en un lugar en donde todo está en silencio, prácticamente solo se escuchan nuestras voces, esta intervención, esta conversación,
y pues el día a día es totalmente distinto, ¿no? Ingeniero, cuéntenos cómo se realiza la medición. Normalmente es difícil, se tiene que tener algún elemento especial, adicional, porque usted, por ejemplo, ahora nos está haciendo en verdad un favor, es de gran ayuda que lo mantenga y que lo sostenga con la mano. Normalmente tiene una herramienta adicional, ¿verdad? Sí, bueno, les comento rápidamente. Para este tipo de mediciones o evaluaciones de ruido es importante nosotros definir cuál es la finalidad, cuál es el objetivo principal de esta medición. En base a eso, establecer un punto que nos permita obtener datos representativos del ruido que vamos a evaluar. Lógicamente que el equipo no debe estar en esta posición, de acuerdo al protocolo, debe estar sobre un trípode, ¿no?, para que tenga cierta estabilidad y a una altura aproximadamente de 1,20 m, 1,50 m con respecto al suelo, ¿no? El sonómetro tiene una parte que es una unidad de control y un micrófono que está aquí, que justamente va direccionado hacia la fuente, la cual vamos a evaluar. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Juan Carlos Moncada por hacer esta demostración. Es bastante complicado, sobre todo, tener una data real sin el trípode que él ha mencionado. Entonces se necesitan especialistas además para utilizar este sonómetro. Vamos a continuar con las preguntas de las redes sociales. Nos escribe, por ejemplo, al Facebook Gerardo Martínez y nos dicen: la gente considera el transporte como la principal causa de contaminación sonora. ¿Cuáles cree que son las principales fuentes de ruido en la ciudad? Antonio Álvarez, ¿qué le contestamos? El claxon, el motor averiado del vehículo, que igual lo destinas a hacer transporte público. El ruido también que por efecto del comercio ambulatorio se genera, y prácticamente todo aquello que en vía pública supere los límites de los decibeles. Entonces, ¿cómo tratarlo? Políticas de gestión de gobierno local. Destinar operativos, por ejemplo. Creo que hace poco se hizo un operativo, un gobierno distrital lo hizo y empezó a aplicar multas, si más no me equivoco, de 195 soles a aquellos choferes o aquellos conductores que tocaban el claxon por tocar, ¿no? Y se aplicaron una buena cantidad de multas. Entonces, en la medida que se realicen estos operativos de manera periódica, constante, con una estrategia de combate a la contaminación del ruido específica, yo creo que esto se va a poder manejar, no pronto, pero sí en algún momento, ¿no? ¿Usted cree que los vecinos de un respectivo distrito exigen lo que deberían a sus autoridades municipales? Por supuesto. Si ya está establecido el marco normativo y muchos gobiernos locales ya lo han recogido o lo han aprobado y se hace efectiva la ordenanza, tienen todo el derecho a exigir. Claro, el derecho está, pero ¿se hace esta exigencia? ¿Existen los canales adecuados? ¿Usted cree que la población exige verdaderamente a sus autoridades? ¿O falta un empoderamiento? No. Casi todos los gobiernos locales tienen su área de fiscalización. Todos los distritos, todos los vecinos que pertenecen a determinados distritos, saben muy bien que tienen que ir a quejarse a su municipalidad, ya sea por intermedio del área de participación vecinal, y terminas en el área de fiscalización, o policía municipal, como se denomine. Y ellos son los llamados, obviamente, a atender la queja del vecino. Llegan las quejas por ruido molesto. Llegan. Comas tiene su propia realidad, pero llega. San Isidro tiene su realidad, pero llega. Pueblo Libre tiene su realidad, pero llega. El tema es cómo lo atiendes. ¿Cómo lo atiendes? Ese es el tema. Tu marco normativo, tu ordenanza te va a permitir atender eso debidamente. Por ejemplo, el Ministerio de Salud controla lo que es el mapa del ruido en los distritos. Tú tienes que identificar qué vías son las que tienen más ruidos para que vía operativos o política de sensibilización lo puedas manejar. Pero ¿qué pasa si no tienes tu mapa del ruido en el distrito? A pesar que es obligatorio tenerlo. Te pongo un ejemplo. ¿Ves? Te pongo ese ejemplo, obviamente, para que se vea que muchas veces no se tiene aplicado ese mapa del ruido. Bien. O a veces no tienes tu sonómetro calibrado, como lo hemos hablado. O a veces si lo tienes, no tienes sonómetro. No lo tienes, o si lo tienes no lo sabes operar. Y ya hemos visto que es muy técnico hacerlo. Por supuesto. Esa es la situación. Bien, vamos a leer ahora comentarios que nos han escrito nuestros seguidores. Muchas gracias, como siempre, por vernos y también por escribirnos preguntas y también comentarios, ¿no? Aquí en el Twitter nos escribe Oscar Enrique: la contaminación sonora es un problema habitual
en la capital. Es tan dañino que muchos ya se adaptaron y no se dan cuenta hasta ahora. Eso lo comentábamos con nuestros panelistas. Luego Higinio Salas, 2011. En las calles deben usar menos la bocina, lo hacen para aligerar el tráfico y es peor. Se utiliza para cualquier fin en realidad. Me quedo sordo. Otra forma de contaminación sonora es la bulla de muchos vecinos. A cualquier hora del día hacen fiesta y esto a uno lo estresa, por supuesto. Sentido común, que a veces, como decíamos, no siempre es común. Tania Eslava, no necesariamente los autos, aunque son el factor principal en toda la ciudad, lo que causa el ruido, ¿no? Esa es la fuente de contaminación sonora. Luego nos escribe Fenum, en San Miguel la autoridad municipal no actúa ante esta contaminación. La avenida Tacna está llena de buses, llena de combis. Los vecinos hemos tenido que ir a la Defensoría del Pueblo para que interceda. Hay casos que han llegado a la Defensoría y que luego se ha publicado en medios, ¿no? Estoy recordando uno, por ejemplo. Josecito Sevi, hay gente que anda muy estresada, tanto que hasta te reclaman a bocinazos el pase cuando tienes el semáforo en rojo, es el colmo. Esto también ocurre. Cintia, en Javier Prado el tráfico y la bulla es infernal. Y en diversas avenidas, ¿no? Ya sean centrales o incluso calles. Esto debido al tráfico. Comentarios en Facebook, en este tema prima la educación y la educación. Luego Gerardo Alonso y Arlequé nos comenta la responsabilidad es de todos, hay contaminación sonora, ruidos demasiado fuertes, esto molesta a todos los vecinos, en fin. Muchísimas gracias por todo lo que hemos recibido a través de las redes sociales. Siga comentando, nosotros siempre leemos todo en vivo. Bien, una última reflexión, un poco para ir cerrando el tema de la contaminación sonora. Adi Chinchay. Ser un poquito más conscientes, ¿no? Nosotros mismos dejar de utilizar las bocinas innecesariamente, ¿no? Es un tema, es cierto que viene del Estado y es un tema también cultural por parte de nosotros. Y ese es un llamado a nosotros mismos. Adicionalmente, un llamado a las municipalidades, ¿no? Que adviertan que ese es un problema mayor, es un problema importante y está en sus manos hacer que esto cambie, ¿no? Nosotros, como mencioné en algún momento, como EFA, ya tenemos ciertos datos para que las municipalidades puedan comenzar y no desde cero, ¿no? Con esos datos ya podrían identificar tal vez los puntos más críticos y comenzar a tomar acciones al respecto, desde controlar y eventualmente pues continuar elaborando su marco normativo necesario para que se hagan efectivos, ¿no? ¿Podríamos ir mitigando en estos años estos ruidos tan molestos? ¿Usted es positiva al respecto? Creo que sí, pero siempre y cuando haya mayor fiscalización. Y en este caso creo que es cierto que no todo viene de transporte, pero la gran mayoría de ruido, por lo menos en ciudades, proviene del transporte. Así que si mejoramos el sistema de transporte y evitamos que sea caótico como lo es actualmente, creo que ya estaríamos mitigando la principal causa del ruido, ¿no? Y eso definitivamente va a traer bienestar para todos. Le cedemos la palabra a Antonio Álvarez. Bueno, a nivel de gobierno local, a mí me parece que en la medida que se desarrolle un adecuado sistema de gestión municipal que involucre presupuesto, gestión propiamente dicha, capacitación y concientización, yo creo que se va a lograr. No es una tarea a corto plazo, ¿eh? Yo le echo un mediano plazo, pero en la medida que sigamos coadyuvando, ¿no? Sigamos tratando este tema como una política para todos los ciudadanos, ¿no? Para todos los peruanos. Yo creo que lo vamos a lograr. Sí, solo para terminar. Sí, último comentario que comentaba de la importancia de la capacitación. Nosotros como EFA ya hemos recibido solicitudes y pedidos y siempre estamos allí atrás tratando de apoyar en todo lo que sea necesario, ¿no? Si no saben qué sonómetro comprar, nosotros podemos apoyarlos, o si no tienen tal vez personal capacitado, nosotros también lo podemos realizar. ¿Cuál es la página web de OEFA? Es www.efa.gov.pe. Aquí se puede encontrar información y por supuesto, claro, repito los números que usted mencionaba, el 711-0078 y el 711-0079, que son teléfonos de atención al ciudadano. Así es, ¿verdad? y también el mail. El correo, dígalo usted. Denuncias. denuncias@efa.gov.pe. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros dos entrevistados, Antonio Álvarez, especialista en temas municipales, y muchas gracias a Adi Chinchay, subdirectora de calidad ambiental de OEFA, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Aquí hemos terminado con el programa de hoy.
Espero que haya sido de su agrado. Vea el video luego en YouTube, que tenemos la página web que ha salido ya en pantalla. Y recuerde que el debate también es diálogo. Chao.